Hola, bueno, siguiendo con los tutoriales, vamos a comenzar corrigiendo la tarea que tenían planteada, las actividades que tenían planteadas, y luego veremos algunos circuitos nuevos. El primero que tenía era realizar el circuito de potencia y comando para automatizar el cierre de un portón de un ingreso a un country. Tenía unas botoneras que el guardia iba a accionar para abrir y para cerrar. Tenía una cerradura eléctrica, ¿sí?, que era de 24 volts y el motor era monofásico. Por lo tanto, lo primero, que esta era la imagen, se acuerda, tenía la cerradura eléctrica, el portón con la cremallera, el motor, los botones para abrir, cerrar y detener ante una emergencia, y el motor decíamos que era monofásico. Por lo tanto, el circuito de potencia, como podemos ver, es el mismo que vimos en la actividad anterior para hacer el cambio de sentido de giro de un motor monofásico. No tiene nada de nuevo, es el mismo, donde cambia cómo están unidos los pares de los bobinados de arranque con el de marcha para lograr la inversión del sentido de giro. Por lo tanto, esto es lo mismo que ya estuvimos viendo. El circuito de comando sí cambia. Como podemos ver, dijimos que era de 24 volts de corriente alterna, por lo tanto primero tiene un transformador, luego pasa por un relevo térmico y por el pulsador de emergencia. Luego, el pulsador de arranque o para abrir es un normal abierto, el cual tiene en paralelo un contacto normal abierto del mismo contactor para hacer el enclavamiento. El final de carrera, el cual cuando el portón comience a abrirse, cuando llega a su final, va a accionar este contacto que es normal cerrado, se abrirá y despegará el contactor. También tiene un contacto normal cerrado, pero del otro contactor, por precaución, para que si está pegado el 2, ¿sí?, está cerrando, por más que yo presione abrir, no podrá abrirse porque este contacto está abierto, o viceversa. De este modo, cuando esté abriendo, por más que el guardia pulse el botón de cerrar, no cambiará hasta que no llegue a su extremo y accione el final de carrera. En todo caso, si tiene que detenerlo, lo que tiene que hacer es primero pulsar el pulsador de emergencia y luego cambiar el sentido de giro. Lo que vemos aquí es que tiene en paralelo con el de abrir la bobina o el solenoide de la cerradura. Por lo tanto, cuando pulsa abrir, no solo le va a dar energía al contactor que logra el sentido de giro del motor para que abra, sino que también va a energizar a la cerradura, cosa que al energizarse desaccione la traba que tiene y pueda comenzar a abrirse el portón. Esta cerradura, el inconveniente de esta manera es que va a quedar activada hasta que se abra por completo. Por ahí, poniendo algún temporizador, ¿sí?, podríamos lograr que esté apenas unos segundos, cosa que una vez que destrabó no siga energizada. Pero bueno, de esta manera también funcionaría, y como no hemos visto temporizadores, no quería agregárselo. En el otro sentido, para cerrar, es exactamente lo mismo. Tiene un final de carrera 2, también normal cerrado, y el normal cerrado del contactor contrario para precaución no estén los dos accionados al mismo tiempo. Este sería el circuito de comando de la actividad que tenían planteada. La otra actividad era realizar también el circuito de comando y potencia para automatizar el encendido de una columna de iluminación que tenía 8 reflectores de 600 vatios de una tensión de 220 volts. El circuito de comando debería ser también de 24 volts por seguridad y de corriente alterna. Como podemos ver, el circuito de potencia no es más que un solo contactor, ¿sí?, y un relevo térmico. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Esto que porque era monofásico y únicamente tenía dos de las tres fases del contactor, lo que hacíamos era este puente. Y como pueden ver, ya va directamente a lo que son la columna de reflectores, donde están las 8 lámparas o los 8 reflectores conectados en paralelo. Como podemos ver, de un extremo están conectados el vivo de cada lámpara, ¿sí?, y aquí en el medio todos los neutros de la misma lámpara, o sea que todas reciben los 220 volts. El circuito de comando es bastante simple. Tenemos el transformador para bajar la tensión a 24. Va a pasar por el interruptor crepuscular, el cual no es más que un contacto. O sea, el interruptor crepuscular tiene dos contactos, uno abierto y uno cerrado,
dependiendo de la condición que estemos analizando, si es de día o de noche. Bueno, nosotros tendremos que usar el contacto que sea normal cerrado de noche y normal abierto de día. Entonces, de esta manera, cuando sea de día va a estar abierto y no va a encender, o sea, no va a energizar el contactor, por lo tanto no va a encender las luces de la columna, y cuando sea de noche se cerrará y podrá energizar el contactor y encender todas las luces. Lo que se puso aquí en paralelo es una llave como para poder accionarlos manualmente si es que se rompe el interruptor. Si no, únicamente con esta rama estaría resuelto el circuito de comando. Bien, ahora veremos otros elementos para también ser usados en distintos circuitos electromecánicos. El elemento que vamos a ver ahora es un reloj temporizador. Dice, pueden ser mecánicos o electrónicos y dependiendo de su modelo se lo pueden programar para encender o apagar por determinados lapsos de tiempo diferentes circuitos eléctricos. Deben ser alimentados con 220 volts para su funcionamiento. Según su programación, sus contactos cambiarán de la posición normal abierto a normal cerrado o viceversa. Como vemos aquí en la imagen, podemos tener algunos que son mecánicos, donde casi siempre en el reloj podemos tener identificadas las 24 horas, y con estas lengüetas, como se ven aquí, levantadas, es el lapso de tiempo que me cambiará mi contacto, ¿sí? No importa cuál use, me cambiará de posición. Si uso el cerrado, se abrirá, o si uso el abierto, se cerrará. Pero todos estos, tanto los mecánicos como los electrónicos, tienen que estar alimentados con 220 volts. Y luego yo uso mi contacto con la tensión que quiera, con 24, 48, 220, siempre y cuando respete el amperaje que está en su característica. Como pueden ver aquí, dice que en el borne 7 y 8 irían los 220 volts, que es la alimentación del reloj, y en los otros contactos tenemos el común, normal cerrado y normal abierto. Lo mismo pasa en los que son electrónicos. En este se programa levantando o bajando las lengüetas, en este tenemos que entrar, poner la hora, ¿sí? Programar la hora y luego programar la hora de encendido y de apagado. Pero como ven, tenemos que alimentarlo en estos dos bornes con 220 y en estos dos contactos vamos a sacar mi normal cerrado o mi normal abierto según lo que yo haya programado. Bien, este reloj lo vamos a utilizar en la siguiente actividad. La actividad que les voy a plantear es realizar el circuito de potencia y comando para automatizar el encendido de una bomba centrífuga que recircula el agua de una pileta. Dicha bomba deberá encenderse media hora por la mañana y una hora por la tarde todos los días. La bomba centrífuga es monofásica de 1 HP. El circuito de potencia deberá realizarse por medio de un contactor y relé térmico. El circuito de comando será de 24 volts de corriente alterna por seguridad, pero la alimentación del reloj es de 220. Bien, entonces los datos que tienen que tener en cuenta aquí, que el motor es monofásico, que vamos a necesitar de un relé y de un contactor para la parte de potencia. Y la parte de comando tendremos que alimentar primero el reloj con 220 y luego con 24 volts, pasando por el contacto de este relé, deberá energizar a la bobina del contactor que hace arrancar dicha bomba. Ese sería el circuito que les dejo planteado para resolver en esta actividad. Es un circuito que en muchas piletas se utiliza para recircular el agua y no estar pendiente de encenderla y apagarla todos los días, aparte se va filtrando el agua y demás. Por lo tanto es muy común verlo. El otro elemento que vamos a ver es un controlador de temperatura, ¿sí? El controlador de temperatura no solo me va a indicar a mí la temperatura, sino que también va a tener unos contactos que me va a dar a mí la señal de puede ser encender un ventilador, encender un motor, encender una resistencia o apagarlas, ¿sí? Aquí les dejo uno bastante sencillo, ¿sí? Donde tiene todas sus características de qué sensores va a utilizar, de qué temperaturas puede manejar y demás. Pero por ahí lo que más nos va a interesar para realizar el circuito es la parte de la conexión eléctrica. Como podemos ver,
tiene que estar conectado a la red, ¿sí? En este caso puede ser alterna como continua, para este modelo. Después tiene los contactos, como les decía, fíjense que tenemos el contacto común en las salidas, el contacto normal cerrado y el contacto normal abierto. Estas son todas las salidas. Y por el otro lado tenemos los bornes para el sensor, ¿sí? Que en este caso son sensores como los que vemos aquí abajo. Va a depender de la temperatura y del modelo del controlador, pero en realidad el sensor va a ser la entrada del controlador. Dependiendo de la temperatura que esté sensando este controlador, me va a pasar este contacto de on a off, siempre y cuando esté alimentado. Por lo tanto, con este elemento, ¿sí? Con este aparato, lo que quiero que hagamos es la siguiente actividad: realizar un circuito de potencia y comando para el funcionamiento de un horno de tratamientos térmicos, muy similar al que tenemos en la escuela, y muchos de ustedes lo habrán podido utilizar o ver. Dice: dicho horno posee una alimentación trifásica, pero sus tres resistencias son monofásicas y las mismas se encuentran conectadas en estrella, formando un neutro artificial en su centro. El circuito de potencia deberá realizarse por medio de un contactor y relé térmico. El circuito de comando será de 24 volt, pero la alimentación del controlador de 220, y deberá disponer de una llave de encendido para la alimentación del controlador. Por lo tanto, el circuito va a ser trifásico, ¿sí? Cada resistencia va a estar conectada en estrella, ¿sí? Si bien las resistencias son monofásicas, pero va a estar una en cada fase conectada en estrella, como lo dice aquí. O sea que vamos a usar un contactor y un relevo térmico, pero vamos a usar cada uno de sus tres fases porque es trifásico. Por otro lado, en la parte de comando, vamos a tener que alimentar con 220 el controlador y con 24 volt sus contactos, y eso me encenderá o me apagará el contactor que alimenta a dicha resistencia. También deberán disponer de una llave que únicamente corte los 220 volt de alimentación que requiere el controlador, ¿sí? Bueno, estas son las dos actividades que le dejaré planteadas en esta situación, ¿sí? La de la bomba de la pileta y la de el horno para tratamientos térmicos. Las dos las deberán resolver, ¿sí? Y enviármelas como venimos realizando en estos últimos tiempos. Todas las actividades planteadas deberán resolverse en la carpeta de clase y también enviármelas vía mail en formato digital. El nombre del archivo con su mail, con el nombre y apellido del alumno, materia, curso, ejemplo, Juan Pérez, taller de montaje, sexto A o sexto E. En el caso de taller, manden por favor por separado el mail, tanto de la actividad de CNC y otro mail para la actividad de montaje. La fecha límite de entrega de estas dos actividades, tanto la de la pileta como la del horno de tratamientos térmicos, es la del 3 de julio de 2020. Espero que les haya servido, que corrijan las actividades que les dejé planteadas en el tutorial anterior y que puedan resolver las actividades que les dejo aquí planteadas. Muchas gracias, hasta luego.